Vamos con un problema de examen de dinámica. En este problema tenemos un disco que gira en torno a su eje, este es el disco. Gira en torno a su eje con una velocidad angular omega constante, la velocidad angular es constante, eso es importante, ¿de acuerdo? Luego lo vamos a utilizar a una distancia r, esta distancia se supone que es r, la del propio radio, están dos bloques, el bloque M1 y el bloque M2, que están apilados. Hay rozamiento estático entre el bloque 1 y el disco, o sea, hay rozamiento estático aquí, y también hay rozamiento estático aquí, ¿vale? También habría rozamiento cinético si se estuvieran moviendo, lo que sea, ¿vale? Coeficientes estático y cinético, ¿vale? Hay rozamiento, etcétera. Hay rozamiento en todas partes. Pero nos dicen que no hay deslizamiento, ¿vale? No hay deslizamiento ni entre los bloques ni entre el bloque 1 y el disco. Es decir, ¿qué nos están queriendo decir con eso? Lo que nos están queriendo decir es que la velocidad de 1 es igual a la velocidad de 2, o lo que es lo mismo, que la velocidad de 2 relativa a la de 1 es 0. Y luego lo que nos están queriendo decir también, esto es otra forma de decirlo, es que la velocidad de 1 relativa al disco es 0 y que la velocidad de 2 relativa al disco también es 0. Es decir, se están moviendo con el disco. No hay deslizamiento ni entre los bloques ni entre el bloque 1 y el disco, ¿vale? Se pide, por tanto, calcular las fuerzas de rozamiento, que son en su forma vectorial, que actúan tanto sobre M1 como sobre M2. Y nos dan una serie de datos. Ahora veremos si nos hacen falta tantos datos o si no. ¿De acuerdo? Fijaos que nos dan ya unos ejes para que los expresemos como vectores en dichos ejes. Y vamos allá. Se supone que este de aquí es el eje X, que este que sale de aquí es el eje Z y que este es el eje Y. ¿Vale? Así que con eso, pues nada, vamos a por ello. Tenemos lo siguiente, vamos a mirar cada una de las masas y habría que hacer sus DCLs. Pero antes de hacerlo, vamos a mirar desde arriba, individualmente, qué es lo que veríamos, ¿vale? Yo tendría este círculo, ¿de acuerdo? Este sería mi eje X, este sería mi eje Z, esto está rotando así, y yo tengo aquí mi masa M1, ¿vale? Como M1 no se está moviendo respecto del disco, ¿de acuerdo? No tiene, y el disco se está moviendo a velocidad angular constante, entonces el disco y cualquier partícula del propio disco pues se está moviendo también a velocidad constante. M1, como no desliza con respecto al disco, es como si fuera parte del mismo y por tanto no tiene una aceleración tangencial. Si tuviera aceleración tangencial, entonces se estaría moviendo respecto al disco, estaría deslizando, se saldría en algún momento, ¿vale? Por la tangente si tuviera aceleración tangencial, porque no hay nada que lo sujete al disco en principio. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Por el hecho de que esto se mueve a velocidad constante, solamente vamos a tener que este también se mueve a una velocidad que es constante y por tanto solamente tiene aceleración centrípeta, aceleración normal hacia el centro, ¿no? Va a tener una aceleración en esta dirección de aquí. ¿Cómo conseguimos que tenga esa aceleración? Bueno, pues habrá que ver qué fuerzas pueden hacer que haya una aceleración en esa dirección. Primero de todo, esto está sobre el disco horizontal, ¿de acuerdo? O sea, la gravedad apunta hacia dentro del papel. No está vertical el disco. Entonces, la normal con el disco apuntaría hacia afuera. Esta sería la normal, apuntando hacia afuera. La gravedad apuntaría hacia adentro, ¿vale? Con lo cual esas fuerzas no pueden ser las responsables de la aceleración centrípeta. ¿Y qué otras fuerzas tengo? No tengo un tope aquí, ¿vale? No tengo, por ejemplo, un tope aquí. Imaginaos que el disco tuviera un tope aquí, ¿vale? Que visto de lado, pues yo que sé, el disco visto así de lado, pues tuviera como una especie de, no sé, como de curva por aquí, ¿vale? Que hiciera algo así, no sé. Tampoco mal pintado, pero vamos, se entiende lo que quiero decir. De manera que hubiera una fuerza normal debida a esa pared. No hay nada de eso. Entonces, ¿cuál es la única fuerza que nos queda para que esto pueda ocurrir? Para que haya una aceleración normal, pues una fuerza de rozamiento, ¿vale? Es decir, que la fuerza de rozamiento, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es
en el problema nos dicen cuál es la cinemática. La cinemática es que la masa M1 se está moviendo con el disco y que lo hace a velocidad constante con el disco sin deslizar, y por tanto tiene que haber una fuerza que se encargue de ese movimiento. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza de rozamiento, ¿vale? Porque es la única fuerza de este sistema que no estamos considerando y que podría producir esa aceleración. Con lo cual, la fuerza de rozamiento, el hecho de que no, la fuerza de rozamiento siempre apunta en la dirección contraria al deslizamiento y no sé qué, son, como veis aquí, no es verdad, está apuntando en la dirección hacia el centro para darnos la cinemática que nos están diciendo que hay. ¿Vale? Entonces aquí tendría una fuerza de rozamiento con el suelo, ¿vale? O con el disco, si queréis. Tampoco tengo una cuerda. Pues imaginaos que tuviera aquí una cuerda y que no hubiera rozamiento, pues podría tener la tensión de la cuerda tirando hacia adentro y ya tendría una fuerza encargada de describir ese movimiento circular. Pero como no lo tengo, la única que puede haber para que esta cinemática ocurra es la fuerza de rozamiento con el suelo. A su vez, M1 tiene encima a M2 y M2 no se mueve con respecto a M1. Por tanto, tiene que haber también una fuerza de rozamiento que haga que M2 tiene que ejercer una fuerza de rozamiento sobre M1 que haga que M1 y M2 no deslicen el uno respecto al otro. ¿Esas fuerzas en qué dirección van a ir? Pues desde luego en la dirección tangente no pueden ir porque no tengo aceleración tangente. Y no tengo ninguna fuerza en la dirección tangente, que sería esta. Esta sería la dirección tangente. No tengo ninguna fuerza en la dirección tangente que compense esa fuerza de rozamiento tangente. Por tanto, la fuerza de rozamiento con M2 solo puede ser también en la dirección normal. ¿Hacia dónde va a ser? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Pues a priori, de momento, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la fuerza de rozamiento con el suelo tiene que ser, si la fuerza de rozamiento con el bloque M2 es, vamos a poner así, del bloque es hacia la derecha, tienen que ser iguales, tienen que ser mayor, perdón, la fuerza de rozamiento hacia adentro, para que la fuerza de rozamiento hacia afuera pues no tire la masa hacia afuera. ¿De acuerdo? Y ya está. Vamos a ponerlo así de momento y vamos a ver que tiene que ser esa la dirección de la fuerza de rozamiento con el bloque y que no es hacia adentro, ¿vale? Lo que digo, podríais haberlo pintado hacia adentro y luego veríais que os sale el signo cambiado y ya entonces eso os está indicando que está mal. Si ahora miráis a la masa, estamos mirando todo el rato, como digo, desde arriba, ¿vale? Todo lo que estamos haciendo es mirándolo desde arriba. Si yo ahora no miro a la masa M1, sino que miro a la masa M2, sigo mirando desde arriba, ¿vale? Este es el eje X y este es el eje Z, ¿vale? Estoy mirando desde arriba. Sobre la masa M2, de nuevo, en la dirección vertical voy a tener una normal, voy a tener una gravedad. Aquí, por cierto, también voy a tener la normal con el otro bloque que va a apuntar hacia abajo. Aquí tendré la normal con el bloque que apuntará hacia arriba y la gravedad, ahora hacemos el DCL, que apuntará hacia abajo. Entonces, para que yo me pueda mover en este círculo, para que la masa M2 se pueda mover en este círculo, tiene que haber una fuerza de rozamiento que apunte hacia adentro para que me dé una aceleración normal hacia adentro. Entonces, ¿cuál es esa fuerza? Pues es la reacción de esta, ¿vale? Que es F, R, B hacia adentro, ¿vale? Por tanto, ya estáis viendo que esta es la dirección correcta, porque esta de aquí es la reacción de esta. Si esta apuntara hacia adentro, esta apuntaría hacia afuera y no podría ser, ¿vale? Con lo cual, los signos de momento están perfectos. Así que, si queréis, podemos hacer ya el DCL. Vamos a mirarlo de lado, ¿vale? Entonces tenemos el eje Z que sale para afuera, el eje X que va en esta dirección y el eje Y que estaría aquí. Entonces tendríamos aquí la masa M1, esto sería M1, que tendría su peso, M1G, la normal con el bloque de arriba, la normal con el suelo, estas son estas tres fuerzas de aquí que he pintado antes, luego tendría la fuerza de rozamiento con el suelo que iría hacia adentro y la fuerza de rozamiento con el otro bloque que iría hacia afuera, ¿vale? En el caso de M2, esto es Z, esto es X
y esto es I. Y tendría la normal con el bloque, ¿vale? La reacción. Tendría el peso, M2G, y tendría la fuerza de rozamiento, F sub RB. ¿Vale? Y lo que me están pidiendo a mí obtener es esto y esto, y los vectores correspondientes con el sistema de ejes tal y como lo hemos elegido ahora. Es decir, con el sistema de ejes apuntando tal y como está puesto aquí o aquí. ¿Vale? Por lo tanto, veis que la fuerza de rozamiento solamente va a tener componente I. ¿Vale? Si lo mirara un poco más tarde y siguiera considerando ese mismo sistema de ejes, ya no tendría una dirección Y, sino que tendría que tener en cuenta el ángulo que forma con el eje X. Pero nos lo han puesto así que vamos a hacerlo de esta manera. ¿Vale? Entonces, vamos con ello. Si yo tengo sobre esta masa de aquí, ¿cuáles serían mis direcciones o mis vectores tangente y normal en este caso? Bueno, pues en este punto de la trayectoria, ¿de acuerdo? Porque los vectores tangente y normal os recuerdo que van cambiando dependiendo de dónde estemos en la trayectoria. En este punto de la trayectoria, mi eje normal va a ser así, ¿no? Mi vector normal va a ir hacia allá y mi vector tangente va a salir hacia afuera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo lo miro así, me estoy moviendo en esta dirección, ¿no? La velocidad es tangente todo el rato a la trayectoria. Entonces el vector tangente está mirando para abajo, o sea, en la misma dirección que z, y el vector normal apunta hacia adentro. Y lo que os digo de que depende de cada punto en el que estéis, aquí daos cuenta de que este sería el vector tangente y aquí sería este el vector normal. ¿Vale? Es distinto en cada punto, pero nos han dicho, pero lo estamos mirando todo en este caso concreto en el que hemos tomado una foto del sistema aquí. ¿Vale? Este es z. Para este caso, pues pasa, para este otro pasa más de lo mismo. La dirección normal es esta, la dirección tangente es esta. Visto en este diagrama de aquí, como digo, esta sería la dirección normal y esta sería la dirección tangente, esta sería la dirección normal y esta sería la dirección tangente. Como veis, ya podéis ver que esto va a ser menos I, ¿vale? Porque I, el eje X está apuntando hacia la derecha y el vector normal apunta hacia la izquierda y esto sería igual a K, ¿vale? Porque lo que tengo es, aquí tengo K y aquí tengo I. Veis que son opuestos, ¿no? Aquí también igual, U sub n va a ser igual a menos I y U sub t va a ser igual a K. ¿Vale? La parte tangencial, lo que digo, me da igual porque no tengo fuerzas en la dirección tangencial. O sea que, bueno. Entonces yo ahora me tendría que aplicar la segunda ley de Newton a cada una de las direcciones, tanto a la dirección normal como a la dirección tangencial, como a esta dirección vertical, que sería la dirección I, ¿no? En nuestro problema. Pero el único sitio donde tengo cosas interesantes, y que de hecho es donde están las fuerzas de rozamiento, es aquí, en la dirección normal, porque en la dirección tangencial no tengo fuerzas, o la suma total de las fuerzas sería igual a 0, con lo cual no tengo fuerzas porque no tengo aceleración tangencial. La fuerza resultante es 0. Y en el caso de M2 pasa lo mismo. Así que vamos a ver lo que pasa en el caso de la dirección normal. En el caso de la dirección normal, pues tendríamos, como digo, esta es la dirección normal, es hacia la izquierda, pues tendríamos la fuerza de rozamiento con el suelo. Esto es para M1. Esto es para M1. Tendría la fuerza de rozamiento con el suelo menos la fuerza de rozamiento con el bloque. Sería igual a M1 por la aceleración normal de 1. Y esto es M1 omega al cuadrado por R. ¿Vale? Recordad que llevan la misma velocidad que el disco. ¿Vale? Esto sería M1 V1 al cuadrado partido por R. Y V1 es la misma de la de... es directamente omega por R, ¿vale? En este caso. Para M2 lo que tengo es la fuerza de rozamiento con el otro bloque. Va a ser igual a M2 por A normal de 2, que es M2 omega cuadrado por R, ¿vale? Entonces ya está, es muy sencillo, no me hacen falta, como vais a ver ahora, ni los coeficientes de rozamiento ni nada, porque ya directamente voy a obtener, como omega es un dato, R es un dato y las masas también, pues directamente obtengo todo en
función de mis masas, ¿no? Y de mis datos, perdón. Si yo sumo esta ecuación con esta ecuación, se me van esta fuerza y esta fuerza, ¿vale? Y lo que me queda es F de rozamiento con el suelo es igual a M1 más M2 omega al cuadrado por R, ¿vale? Ahora vemos que esto tiene sentido, ahora lo vamos a ver. Y de aquí directamente, de esta ecuación, ya tenemos la fuerza de rozamiento entre los bloques, que sería M2 omega al cuadrado por R. Y esto son solamente las componentes de la fuerza de rozamiento. Lo que queremos es los vectores, me pedían los vectores. Entonces, mirando a cada uno de los diagramas, mirando a este y a este, pues tenemos que sobre M1 actúa una fuerza de rozamiento con el suelo que es igual a menos M1 más M2 omega al cuadrado por R por I, ¿vale? Porque va en la dirección opuesta al eje X que hemos elegido. Este es el eje X que hemos elegido y la fuerza de rozamiento va para allá. Y luego tiene una fuerza de rozamiento con el bloque que va a ser igual a M2 omega al cuadrado por R y por I, ¿vale? Que va a ser hacia afuera. Y M2 siente exactamente esta misma fuerza, pero opuesta, ¿vale? Podríais haber puesto, o podría yo haber puesto, en lugar de F sub RB, de fuerza de rozamiento bloques, podríamos haber puesto fuerza de rozamiento de 1 sobre 2 y de 2 sobre 1. Son iguales y opuestas, ¿vale? Esta es menos M2 omega al cuadrado R por I. Lo que quiero decir con esto es que parece un poco raro, porque yo aquí he puesto la misma letra para una que para la otra. Si queréis aquí podéis llamarlo fuerza de rozamiento que hace 2 sobre 1 y esto lo podéis llamar fuerza de rozamiento que hace 1 sobre 2. Y como veis, pues por la segunda ley, pues son iguales y opuestas, ¿vale? Eso es lo que quería decir. Fijaos que esto tiene sentido, ¿vale? Porque lo que estamos dándonos cuenta, ahora que ya hemos visto el tema de sistemas, es que esta fuerza de rozamiento entre los bloques es una fuerza interna. Si consideramos el sistema de los dos bloques, si consideramos el sistema de los dos bloques, la fuerza de rozamiento entre los bloques es una fuerza interna y la única fuerza externa que tengo es la fuerza de rozamiento con el suelo, aparte del peso y la normal, pero esas, lo que digo, no hacen nada en este caso porque no están afectando al movimiento. La fuerza de rozamiento, lo que digo, está afectando a este sistema que además no desliza el uno sobre el otro, por tanto se puede considerar como un todo, si queréis, de masa M1 más M2, al no deslizar, se puede considerar como un bloque de masa M1 más M2 y, por tanto, la fuerza con el suelo pues es directamente la de M1 más M2, ¿vale? La de este bloque equivalente, omega al cuadrado por R, ¿vale? La masa del bloque equivalente por la aceleración normal de ese bloque equivalente. Así que tiene sentido, ¿vale? Y bueno, en principio con eso terminamos. Podrían haber preguntado más cosas. Bueno, como veis, no hemos utilizado los coeficientes de rozamiento estático y cinético en ningún momento, ni la gravedad, ni nada de eso. Os lo podrían haber preguntado. Bueno, ¿cuánto tendría que valer cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático en función de omega? O sea, podrían haber sido un dato, sino que se hubieran preguntado cuánto vale el coeficiente de rozamiento estático. Ya que no hay deslizamiento, pues esto es rozamiento estático y que os preguntasen, ¿no? Que os preguntasen cuánto vale esto, ¿vale? Eso es una cosa que podéis mirar y bueno, poco más, lo vamos a dejar aquí y con eso pues terminamos este problema.